Buenas tardes, hermanos, gracias por estar con nosotros en esta nueva semana en la cual con ayuda del Señor estaremos meditando en su palabra a lo largo de esta nueva lección en la cual con ayuda del Señor estaremos un buen tiempo meditando en este estudio que espero con la ayuda de Dios que será de bendición para cada uno de nosotros porque iniciaremos el estudio que se llama Las grandes doctrinas de la Biblia, en la cual nos permitirá avanzar y crecer en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué hablar acerca de doctrina? ¿Por qué hablar acerca de cosas que la verdad a veces eso o pensamos eso es para pastores o para ancianos, no para los cristianos comunes, por darle un término? Y el día de hoy, el día de mañana, estaremos dando motivos del por cuál deberíamos de. Porque hay una situación muy compleja que está viviendo nuestra sociedad y que esto se venía viendo ya desde décadas pasadas. Saludos a mi buen hermano Emanuel, él estará, saludos a Susi Rodríguez también. Emanuel estará dando la segunda parte de la introducción el día de mañana, en el cual les vuelvo a decir, con la ayuda de Dios, vamos a meditar en por qué la necesidad de este estudio. Y les voy a pedir, hermanos, que estemos lo más que podamos, sino que veamos las repeticiones en la página de Facebook, en la página de YouTube. No perdamos los estudios porque la verdad es que con la ayuda de Dios al final de todo esto vamos a crecer en el Evangelio, que es el fin principal, el por cual estamos haciendo este tipo de cosas. Aquí vamos a estar revisando sus comentarios y cuando tengan dudas con respecto a cualquier cosa que estemos viendo, hermanos, no duden en hacer las preguntas. Estaré revisándolas para responder lo más que podamos, lo más rápido que podamos. Y les decía, ¿por qué, hermano, vamos a iniciar un nuevo estudio en la ayuda del Señor con respecto a doctrina? La doctrina, pues no es para las demás, para las personas o el grueso de las personas, es para pastores nada más. Y ese es un error muy grande que la iglesia cree precisamente, porque es verdad, existen muchos versículos en los cuales las alusiones a los niños o a ser como niños nos invita, o parece que la Biblia nos invita a ser en todos los aspectos, pero la verdad es que no es en todos los aspectos que hay que ser como niños. De hecho, parecería entonces una contradicción, porque hay pasajes en la Biblia en los cuales también se nos exhorta a dejar la niñez. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a meditar en su palabra para aprender más de Él. Y cuando terminemos este curso, hermanos, espero con la ayuda del Señor que ayude a todos mis hermanos que estaremos en estos estudios a que podamos aprender de Él. Entonces, hermanos, por favor, cada vez que tú tengas una duda o un comentario, tanto cuando te vaya a tocar a ti dar la clase o como cuando tú la impartas, envíamelo por favor. La idea de este estudio es precisamente eso: confrontarnos contra nuestros antiguos conocimientos y ver si es a la luz de la palabra de Dios, si son reales. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a orar al Señor para que nos guíe en esta tarde, en la cual iniciamos estos estudios para el crecimiento de su iglesia y principalmente para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre, Padre, por tu infinito amor, Señor. No permitas, Padre, que nada malo nos pase, Señor, en este tiempo en el cual, Padre, todo parece estar fuera de control, Señor, pero no de ti, Padre. En este tiempo en que hemos, mis hermanos y yo, apartado para aprender de tu palabra, sé con cada uno de nosotros para que podamos, Señor, juntamente crecer en tu palabra, Señor, crecer en tu verdad, Padre. Redarguye nuestros corazones, quítanos cualquier aspecto en los cuales deseemos estar por encima de nuestras situaciones
y al contrario tengamos un pensamiento, una forma de sumisión y sujetarnos a ti grandemente. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Está mi hermana Carmen también por ahí, mi hermana Alma Delia. Gracias, hermana Alma. Y bueno, vamos a iniciar primeramente con la ayuda del Señor y veremos el día de hoy por qué debemos buscar aprender del Señor con respecto a esto. Fíjense que este estudio, hermanos, el autor de este estudio, que va a desmenuzar cada uno de los aspectos en los cuales nos distinguimos los cristianos, y por eso le decía, y quiero que este estudio nos sirva para aprender precisamente de todo lo que estamos haciendo y saber a los ojos de la Biblia qué somos, qué somos realmente. Entonces, fíjense que por ahí en la década de los 90s, o en Estados Unidos, les digo, les encanta hacer encuestas y sobre todo manejar estadísticas de prácticamente todo. Pues bueno, existió una organización que se llama Gallup y realizó un estudio masivo sobre la religión en los Estados Unidos de América. En estas padres, George Gallup entregó la recopilación de todas esas encuestas a Christianity Today. ¿Por qué? No las quiso publicar, no sé primero si tuvo algún temor o algo, pero los resultados primero llegaron a Christianity Today para que fueran analizados por un grupo de teólogos. Y en este grupo de teólogos formó parte nuestro hermano R.C. Sproul, en el cual él, junto con otros grandes teólogos americanos, empezaron a revisar los datos que habían arrojado estas encuestas y se llevaron, fíjense, muchas cosas raras que al menos tengo que aceptarlo aquí en México. Yo también me lo he preguntado. Y fíjense que dice que encontraron, hermanos, que había unas situaciones significativas dentro del pueblo de Estados Unidos, fíjense, en la década de los 90. Decía que se encontraba en esa situación que había más de 70 millones de estadounidenses en los cuales afirmaban ser cristianos o haber vivido una experiencia de regeneración, de ser un llamado o contestar el llamado al evangelio de una manera positiva. Un porcentaje extraordinariamente alto de estadounidenses dijeron que creían que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces, partiendo de estos dos puntos, existía una completa y muy rara pregunta: ¿por qué no existe un impacto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no existe un impacto? Hace unos meses, yo les preguntaba esto en uno de los sermones. ¿Por qué si cada vez que andamos en San Luis Potosí encontramos más y más y más iglesias, muchas de corte independiente, otras tantas pentecostales, neopentecostales, bautistas, neobautistas, presbiterianas, ortodoxas, de asambleas, peregrinas, inclusive hace muchos años hubo un intento de abrirse una anglicana, hay luteranos, hay una infinidad de grupos cristianos, se llaman fraternidad cristiana, grupo cristiano, nuevas no sé qué, y empiezan a existir miles y cientos de iglesias por todos lados, solamente en la capital del estado de aquí de San Luis Potosí. Y les decía, me llega a mí la duda tan grande de que existiendo tantas iglesias en la capital, solamente en la capital cristiana, en la capital de San Luis Potosí, ¿por qué estas comunidades cristianas no han impactado o no hemos impactado en el quehacer de la vida de las personas dentro de San Luis Potosí? ¿Por qué si ya somos y vamos creciendo más y más los convertidos al Evangelio, por qué México cada vez más se acerca a cuestiones y posicionamientos alejados a la palabra de Dios?
Hace tiempo por ahí un hermano, el pastor Eder de la iglesia Esmirna, compartió en el grupo de los pastores unas conferencias, una entrevista por ahí, que iba a haber una transmisión en vivo con respecto a si no me recuerdo, creo que es un doctor o algo, político, cristiano, llamémoslo así, por darle alguna categoría. Y él empezaba a hablar de cuestiones, tanto de que había cuestiones que no se podían replicar exactamente del Antiguo Testamento a esta actualidad por sin montón de situaciones que se presentan. Pero me llamó la atención que no estaba hablando, o al menos en la parte que me tocó alcanzar a ver, no hablaban de un impacto como tal. Y eso al menos a mí me preocupa, porque cada vez más el cristianismo se ha vuelto relativo con respecto a sus valores. Existen tantos valores en el mundo cristiano que no podemos entender cuál es. Saludos a mi hermana Eloína que se une con nosotros. Ya variamos con respecto al abortar o no abortar. Ya variamos con respecto a cuestiones de música o no música, variamos con respecto a educación, variamos con respecto a política, variamos con respecto a todas las situaciones de la bioética en nuestro entorno cercano. Y existe todas estas variantes del cristianismo que, aunque nominalmente te podrás definir como cristiano, tal vez no estás llegando a ser un impacto real de lo que eres. Es por esto que este hermano se empezó a hacer estas preguntas. ¿Por qué si estamos creciendo tanto como cristianos en la fe nominal? ¿Por qué no hemos generado nada sustancial dentro del mundo, por llamarlo así, del mundo normal? ¿Por qué el cristianismo poco a poco se ha ido relegando de esta actualidad? Por ahí, cuando empezaba y estaba en su pleno apogeo a los Beatles, John Lennon, una de sus tantas situaciones que él tuvo contra el cristianismo, él expresó una frase que llamaba la atención. Él decía que llegará un momento en que el cristianismo será olvidado y caducará y desaparecerá, y entonces los Beatles continuarán siendo relevantes. Todo lo que él es y ha hecho será relevante. Es verdad, los Beatles son unos íconos musicales para muchas de las personas que les gusta o nos gusta la música, pero el cristianismo ha llegado y ha continuado desde que él expresó esas palabras hasta el día de hoy. Pero si hay que ser honestos, es que el cristianismo se está diluyendo con respecto a su impacto en el mundo. Y veremos el día de hoy 5 aspectos o 5 errores por los cuales el cristianismo ya no se ha vuelto relevante para este mundo. Y quiero que lo veas, porque puede ser que estemos en alguno de estos errores o muchos errores de malentendimiento con respecto al evangelio. El día de mañana mi hermano Emanuel se encargará del 6 al 10 de estos errores. Y iniciaremos el estudio más profundo con respecto a la fe verdadera. Y precisamente ahí, hermano, como cuando se hace uno estas preguntas de por qué la fe ha sido tan relegada y tan poco relevante en el mundo, tenemos que aceptar que existen posibilidades por las cuales esto está sucediendo. Puede ser, uno, que las conversiones que decían que tenían estos millones de personas, que si al menos hubiera sido el 50% de esas personas encuestadas realmente cristianas, tener ese llamado realmente de cristiano, tendría más grande impacto que el mismo avivamiento de aquellas épocas de Jonathan Edwards. Entonces, si vemos ahorita el cristianismo dentro de la capital potosina y vemos que va creciendo y ya vemos iglesias de cientos de miles de personas y creyentes, volvemos a preguntarnos, ¿por qué no hay un impacto o un cambio? Podemos decirlo, estos llamamientos no son reales completamente. No existe un llamamiento interior, que era lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo en ese capítulo.
todas estas personas, todos nosotros, estamos todavía siendo cristianos infantiles o bebés en la fe. Todavía somos bebés en la fe y vamos a ver que esto es uno de los más grandes errores que puede existir. Primero, vamos a ver primero estos primeros errores y que tiene que ver precisamente con esto de la niñez espiritual. El primer error de la fe es porque pensamos que debemos tener una fe como la de un niño. Es verdad, en los círculos cristianos, hermanos, el llamado bíblico a tener una fe como la de un niño ha sido elevado a una idea espiritual que distorsiona radicalmente el significado bíblico de la fe. ¿Todo basado en qué? Marcos capítulo 10, versículo 15 dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y empezamos a decir, ya ven, entonces hermanos, sí está bien ser un niño en la fe. Sí, pero ¿cuál es el mensaje que Marcos está intentando redactar o citar de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús realmente nos quería decir con esta expresión? ¿Debemos tratar de tener una fe como la de un niño? ¿O lo que está mostrando aquí en nuestro Señor Jesucristo es una analogía de lo que realmente es? La analogía es obvia lo que está haciendo aquí. Él está diciendo que del mismo modo en que un hijo confía en sus padres, así nosotros, y confían así en todo lo que los padres le dicen, así nosotros debemos de confiar en creer en nuestro Padre Celestial. Tener esa capacidad de confiar, cosa que llega un momento en la vida, como también un niño cuando va avanzando, que ya no te cree todo lo que nuestros hijos ya no nos creen todo lo que decimos o todo lo que hacemos, y más, no nos creen más cuando lo que cumplimos, lo que prometemos no lo cumplimos. Ahí menos nos hace caso y menos nos van a creer ellos. Pero el punto en este versículo que Marcos relata no es ser un niño espiritual en todos los aspectos. Está refiriéndose a esa capacidad de creer en el Padre que debemos de tener. Esto es lo que quiere decir Marcos. Debemos de confiar en Dios, así como un niño confía plena y completamente de sus papás y lo que sus papás harán por él. Pero en la medida que los hijos, decimos, van creciendo, estas capacidades se van desvaneciendo. En el mismo, como las personas van creciendo o cumpliendo años dentro de la fe, esa capacidad de creer en nuestro Padre también va menguando. Entonces no estamos ni cumpliendo con esa situación, ni teniendo esa fe real como la de un niño. Y ahí es cuando uno falla. El cristiano maduro nunca perderá esta fe similar a la de un niño. Un cristiano que realmente ha madurado dentro de la fe jamás podrá perder esa capacidad de creer en lo que la palabra de Dios está expuesta. Y es que existe una diferencia, hermanos, muy grande entre tener la fe como la de un niño y una fe infantil. Es algo completamente distinto. Y muchas veces nos quedamos con lo de la fe infantil. Aunque muchas personas en ocasiones las confunden entre sí, estas no son iguales, hermanos. No estamos hablando de lo mismo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer en Cristo y quedarnos en ese aspecto en la fe y rechazar toda la carne del Evangelio para quedarnos simplemente con lo principal, que es lo simple, lo más cercano, que es la salvación. Y pero tanto no le gusta y no le llama la atención al cristiano todo lo que tiene que ver con la amonestación, con el crecimiento, con el conocimiento de su Padre. Eso no les interesa. A mí nomás dame la salvación y todo lo demás no me importa de Dios. Y esto es un error flagrante que podemos estar cometiendo. Quiero que vayamos a la carta a la carta a los Hebreos.
carta a los Hebreos, hermanos, y veremos ahí el capítulo número 5. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Saludos a mi hermano Javier Villarreal. Gracias por estar con nosotros. Hebreos 5, capítulo 5, versículos del 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen el uso y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la palabra de Dios y simple y mero humanismo. Y es lo que estamos diciendo una y otra vez. Como cristianos no podemos estar con las mismas mensajes de Dios es amor, de Dios te perdona, de Dios te salva, y sin importar ni hablar de lo que hay más allá. ¿Que acaso no te interesa realmente conocer lo que es tu Padre y tu Señor, lo que es tu Salvador? Que en lo cual nada más nos quedamos con lo primero. Debemos nosotros, hermanos, alcanzar. El Nuevo Testamento nos llama a alcanzar esa madurez espiritual. El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vuelvo a repetir, dejé lo que era de niño. Avancé, entendí, discerní cuándo hay que discutir, cuándo no, cuándo hay que aprender a alabar, cuándo hay que aprender a estudiar, cuándo hay que aprender, hermanos, a decir todo por decir, o hay momentos en los cuales hay que usar la cabeza y la lógica del Señor. Hemos sido llamados, hermanos, a no quedarnos en ese estándar de inicial dentro de la fe. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el mundo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y ahí radica mucho de las grandes problemáticas dentro de la fe del cristiano. Ahí radica precisamente las malas interpretaciones. De ahí radica las malas costumbres dentro de la fe del cristiano. De la poca capacidad que uno quiere o tiene para querer aprender del Señor. Tenemos que aprender a crecer. No podemos mantenernos en esta estatura de niños espirituales. Hay más que aprender. Segunda causa, el temor al escepticismo teológico. Es triste, hermanos, que no sé qué fue o cuándo fue que esto haya cambiado tan radicalmente, que ahora los mismos teólogos cristianos, los mismos maestros de universidades que originalmente fueron fundadas por corrientes cristianas, son los primeros que atacan la fe, que siembran la duda, que generan incertidumbre en la fe de las nuevas generaciones. Entonces, hermanos, es ahí cuando uno empieza a vivir lo que dice Laumit Kasseler en el libro que escribió de Apologética y Evangelismo, que decía la traición de los intelectuales, porque precisamente
los que deberían de fomentar y fortalecer la fe de los cristianos, son los primeros que siembran las dudas con respecto a la palabra de Dios y con respecto al mismo Dios. ¿Qué pasó en esas situaciones? Abraham Kuyper señaló que la crítica bíblica se ha convertido en un vandalismo bíblico por tal. Porque esta traición teológica, hermanos, esta teología suele ser así. Si esto es lo que conduce al estudiar teología, más vale abandonar cualquier intento. Estas teologías han avanzado con una capacidad tan destructiva en la fe que las nuevas generaciones, hermanos, por eso no quieren aprender más de la verdad. Gracias por estar con nosotros, Iris. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren aprender? Porque precisamente pastores, teólogos, maestros, doctores de la fe, somos los primeros en que erramos con respecto a la verdad de la palabra de Dios. Y con todo esto hemos generado una incertidumbre, un desánimo superlativo dentro de los hermanos, en los cuales deciden ya no querer aprender más de él. Debemos recordar que aunque la teología escéptica cunda y anda por todos lados, nosotros debemos de intentar llegar a ese nivel, no para hacer exactamente lo mismo, sino para aprender el porqué de todo lo que creemos. Porque la fe cristiana, hermanos, tiene una lógica que emana de la lógica del mismo Dios. Por lo tanto, no existen cuestiones inverosímiles, cuestiones poco estructuradas con respecto al pensamiento y lógica, sino al contrario. El principio de la sabiduría emana precisamente del temor de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos buscar la verdad en la palabra de Dios y ese deseo de aprender más de todo lo que Él está buscando. Los teólogos en todos los tiempos han existido buenos, los cuales nos incitan y nos llevan a aprender y crecer, como hay otros que también generan polémicas absurdas con respecto al Evangelio. Y no es nuevo, porque en la época de nuestro Señor Jesucristo, los teólogos odiaban la teología de Jesús. La verdadera enseñanza de la palabra de Dios la odiaban drásticamente porque iba contra sus propios principios, intereses y tradiciones. Por lo tanto, no eran aceptadas correctamente estas nuevas enseñanzas. Ahora, no estoy diciendo que va a aparecer una nueva enseñanza dentro del cristianismo, o que resulta que apareció una nueva secta, o que San Pablo está encontrando la verdad del Evangelio y que de él va a emanar, la iglesia de San Pablo va a emanar toda la verdad hacia las demás iglesias. Estoy diciendo que cada uno de los cristianos, como veíamos en el error número 1, debemos de llegar a esta capacidad de madurez y dominio del conocimiento de la revelación de Dios en su palabra. De ahí estructuramos el día a día y el cómo vivimos. No de las opiniones ni de las experiencias propias del hombre, sino de las experiencias y de la palabra que Dios ha transmitido a través de su santo libro. Es donde el hombre va creciendo y aprendiendo a vivir la vida correctamente. Debemos recordar, hermanos, que aunque todo esto se viva en las instituciones, dentro de las iglesias, para nosotros, hermanos, nosotros tenemos que seguir buscando a Cristo dentro de la Biblia. La controversia en estos días sobre el señorío de Cristo y la salvación centrada en esta cuestión son cosas que a veces adolecen mucho dentro de la fe. Pero para muchos que desean solamente quedarse con la salvación, debemos de llamarles y pedirles, animarlos a que no solamente vean a Cristo como un Salvador. Porque sí, inicialmente es eso, es nuestro Salvador. Pero Cristo se convierte en nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestros pensamientos, el dueño de nuestros sueños, el dueño de nuestro tiempo, el dueño de nuestros talentos, el dueño de nuestros recursos.
Él es el que está por encima de todo lo que se vive. Recientemente, hermanos, un pastor habló y contaba un ejemplo con respecto a un joven de una congregación en el cual estaba inmerso en una situación de drogas y en una situación de problemas de fuera del matrimonio, de infidelidades. Y el hombre, hermano, cuando el pastor se le acercó y le exhortó con respecto al señorío de Cristo y a su condición que estaba viviendo, la cual no estaba dando frutos de una verdadera salvación, el hermano le contestó con una naturalidad y una normalidad tan simple que le dijo: está bien, pastor, yo soy un cristiano carnal, soy un cristiano con carnalidades y por eso es que vivo así, pero estoy bien, Cristo es mi Salvador. Y hoy cada vez esto es más común dentro de las nuevas generaciones, que las personas vean a Cristo como su Salvador, pero que no les interese en lo más mínimo cambiar su forma de ver la vida. No estoy diciendo que van a cambiar o que tienen que cambiar su vestimenta, sus formas de vivir, sino que poco a poco el conocimiento del Señor, de la palabra de Dios, que se revela para nuestra salvación, debe de generar en nosotros una capacidad de discernimiento entre lo que estamos haciendo y por cuál lo estamos haciendo. No quedarnos simplemente con la salvación. Y entonces esto marca y enmarca un error flagrante contra lo que es el Señor. Otro de los errores, hermanos, que se vive actualmente es el error de la creencia fácil. Y que lo que decíamos y se cimenta precisamente en esto. Nosotros queremos un Salvador, mas el señorío de Cristo en nuestras vidas, eso no es tan relevante o tan importante. Pero ser un cristiano, hermanos, significa ser un discípulo de Cristo. Significa encontrarle sentido bíblico a la palabra y todo lo que hacemos dentro de nuestras vidas. Un discípulo es un estudiante de las enseñanzas de Jesús. Un discípulo es alguien que sigue al Señor, no de una manera ciega sin importarle lo demás, sino porque está convencido de lo que Él es. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes quién creen que soy yo? Los discípulos le debieron haber respondido: pues no sabemos, Señor, pero creo que eres nuestro Salvador, con eso estamos felices. No nos digas más. Y Jesús les hubiera dicho: sí, está bien, soy su Salvador, con eso está bien, hijos, muy bien, perfecto. Y no, Pedro responde más allá de un Salvador. Responde a un título en el cual este Señor de señores, este Rey de reyes, precisamente lo es, no solamente de la creación, sino también de tu vida y de la mía, de mi pensamiento, de mis acciones, de mis obras, de mi cuerpo, de mi tiempo, de mis dones. Se debe de reflejar que el Señor está siendo el dueño de todo lo que somos. Ese es el tercer error. Cuarto error, el neomonasticismo. ¿Qué rayos es esto, hermano? Bueno, como su terminación así lo llama, monasticismo tendía más o da alusión a lo que antes se vivía o todavía se vive con respecto a monjes y frailes, en los cuales ellos veían en el mundo esa capacidad de degeneración y de desviación de las vidas que generaba en ellos la necesidad o la gigante necesidad de separarse del mundo y no tener contacto con él, porque en él solamente podían encontrar impurezas para su vida. Entonces, en ese aspecto, el neomonasticismo ha generado algo más complicado en sí. Porque la verdad es que en ese aspecto o en ese estilo de vida de los monjes era muy normal esa capacidad de aislarse del mundo, pero tenían un sentido de querer
pertenecer y una vehemencia completa por conocer más del Señor. Ahora, con esta negación del mundo, el neomonasticismo lo que intenta no es solamente separarse del mundo, sino no tener la menor interacción con él. ¿A qué se refiere? Es cuando un cristiano, hermanos, trata de no ensuciarse de todo lo mundano que hay. Tanto en colores como el color negro, que es mundano, la música, que es mundana, la comida, que es mundana, las tradiciones, que son mundanas, la filosofía, que es mundana, profesiones, que son mundanas, y las que son del Señor. Esa capacidad y esas decisiones de separar las cosas de Dios entre mundano y que le pertenecen a Él, ha generado precisamente una de las situaciones más irrelevantes de iglesias el día de hoy. Decíamos al inicio de este estudio, cada vez vemos más iglesias cristianas, pero más vemos el poco impacto que generamos en el mundo. Cada vez más vemos esas situaciones y formamos parte de toda esta problemática que se está viviendo. Y es porque, hermanos, este autor comenta que llegó un momento en el cual él está estudiando para el Santo Ministerio, y en una de las situaciones empezó a querer desarrollar más ese pensamiento crítico y conocer todo lo demás con respecto a las filosofías, y decidió inscribirse dentro de una clase de filosofía. Pero una filosofía, hermanos, que le podremos llamar como que existe ahorita en la Autónoma, no en un seminario como tal, sino buscar una filosofía del mundo, llamémoslo así. Y entonces empezaron a existir muchos hermanos y compañeros de carrera que le querían dar la espalda a este hermano, o se la pasaban discutiendo con él por qué no debes de estar en esos lugares. Y él decía que uno de los títulos más socorridos, y que también, hermanos, en este sentido, cuando tenemos esa sensibilidad por separar lo mundano de lo de Dios, tendemos a usar. Colosenses capítulo 2 versículos 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y usamos ese pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Este hermano tenía un sentido muy claro del por qué se había metido en esta carrera de filosofía. Él quería y él pensaba en su mente: si quiero servir a mi Señor con todo lo que sé, y sé que va a haber hermanos que en algún momento de sus vidas me van a preguntar y cuestionar con respecto a la fe, tengo que saber precisamente a qué se están hablando o en qué se basa la forma de pensar del mundo. Por eso es que quiero conocer la filosofía del mundo, para que a la luz de la palabra de Dios sea revelado lo falso que ésta puede ser. Ese era el deseo del Señor, de este hermano. Como hay muchos hermanos en la fe en los cuales tienen ministerios muy poco ordinarios, y los cuales, por precisamente no ser ordinarios, son cuestionados con respecto a si debe de ser o existir tal cosa dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, es triste. Es triste que lo veamos de esa manera. Y es triste porque no estamos viendo la importancia ni las oportunidades que esto genera, el poder propagar el evangelio a más personas. Que al final es eso por lo que tú y yo estamos, para compartir la verdad del Señor. Entonces le decía, muchas veces cuando las personas piensan en eso, de separar lo mundano de todo esto, citan este tipo de pasajes, pero no se preocupan por el corazón, por el verdadero motivo del por qué las personas hacen ciertas cosas, que al final, si aún es flagrante pecado el que se comete, tendremos que ver lo que genera precisamente este comportamiento,
para que desde ahí encontremos la solución a lo que se está viviendo. Por eso es, hermanos, que malamente entendemos lo que es o debe de ser el verdadero camino, el verdadero evangelio. Los efectos del neomonasticismo, hermanos, han sido catastróficos. Al tomar la retirada y empezar a ser como una especie de barrio cristiano o comunidad cristiana en la cual solamente entre cristianos estamos y vivimos, ha generado precisamente, hermanos, todo lo que estamos viviendo con respecto a políticas, a salud, educación. Cuando el cristiano decidió dejar al Estado y a todas las nuevas generaciones, decidió desaparecer la forma de pensar del Señor en todos los aspectos, es que estamos sufriendo las consecuencias de que este mundo se haya ido a moldear a lo que el hombre quiere y piensa, porque el cristiano decidió retirarse. Se decidió retirarse de las pinturas, de la escultura, del teatro, de la música, de la poesía, de todas las artes en general, como también lo está intentando hacer de todas las ciencias. Y por lo tanto la consecuencia de ese acto lo estamos viviendo ahora, en el cual estamos viéndonos acorralados con respecto a nuestro derecho de fe, nuestro derecho de creencias, de lo que creemos y queremos creer. Pero fue ocasionado porque los cristianos en un momento o en una época de nuestra vida decidimos dejar esas cosas que son del mundo y darles ese nombre y encerrarnos en un edificio a 4 paredes. Quinto error, el temor a las controversias. Es verdad, los cristianos estamos llamados a ser pacificadores. Es una realidad, no estamos llamados para la guerra, estamos llamados para pacificar. Pero dentro de todo esto, estamos llamados para la guerra espiritual con respecto hacia la verdad. Un cristiano tiene que tener ese deseo de expresar la verdad de la palabra de Dios, de convencer a las personas con un argumento lógico que la Biblia marca dentro de sus pasajes con respecto a la autoridad e identidad de Cristo como Salvador, como Señor, como Rey, como Dios mismo. Entonces, sí existe un problema muy grande con respecto a las controversias. Más vale, muchas veces a las personas nos gusta no meternos en problemas y preferimos estar en un aspecto de pasividad antes que entrar en una contienda en la cual, hermanos, hasta los mismos dichos nos advierten. Como dicen, cuando estás con tu familia, ni de religión ni de política hables, porque nunca vas a llegar a un punto medio o a un mutuo acuerdo con respecto a la forma de pensar. Entonces, basándonos en ese axioma en el cual tenemos que decir que no debemos de entrar en este tipo de controversias y que los cristianos somos pacificadores, es que hemos decidido, hermanos, no tener intenciones de expresar la verdad. Y ahí se genera uno de los conflictos más grandes. Uno debe de prepararse tanto o al nivel de que puedas presentar una respuesta de tu fe en mansedumbre a quien te lo pida. Eso es a lo que nos exhorta la palabra. No a que nos escondamos, no a que cuando se hable de política mejor nos agachemos y nos volteemos para evitar problemas con nuestros hermanos, con nuestros jefes, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros mismos hermanos en la fe. Estamos dispuestos a presentar defensa de la verdad. ¿Y cómo defiendes la verdad? Con la misma palabra de Dios. No la defiendes con antiguas tradiciones, o porque mi papá sí me lo enseñó, o porque mi mamá sí me lo enseñó, o porque siempre se ha enseñado así, porque los pastores así lo enseñaron, porque así siempre ha sido, o porque yo creo que debe de ser así. Guárdense todo ese tipo de pensamientos. Si tu pensamiento no tiene una base física, bíblica de las cosas, entonces, hermanos, debes de empezar a revisar si tu punto de vista es más bien una posición personal que realmente la verdad de la palabra de Dios. Y ese es un peligro, hermanos,
porque precisamente es por esto que aunque en esa década de los 90 el grueso de la cristiandad se veía dentro del americano, del estadounidense, poco a poco se ha diluido. Es por eso, hermanos, que en la actualidad puede haber miles de iglesias y que lo único que nos separa de una iglesia a otra es que no tengamos la capacidad de escuchar y de hablar bíblicamente o basados bíblicamente. Y entonces, como no es mi costumbre hacerlo así, lo que hago es irme a abrir otra nueva iglesia o irme con alguien que hable más o menos como lo que yo creo con respecto a mi Dios. Y cuando este también falle, me voy a ir a buscar otro, o ahora sí ya abro una iglesia conforme a mi corazón, no al corazón de Dios. Entonces, estos 5 errores, hermanos, puede ser que estemos en alguno de estos. El día de mañana veremos del 6 al 10 para aprender más con respecto a por qué la iglesia se ha hecho irrelevante con respecto a lo que estamos viviendo. Dentro de la iglesia existen psicólogos, existen abogados, existen médicos, existen policías, existen maestros, existen todos que deberían de reflejar carácter de Dios en lo que hacemos. No existen los trabajos seculares, porque quiere decir que usted solamente alaba al Señor ciertas horas en ciertos días y todo lo demás. ¿A quién hablaba, hermano? Esa es la pregunta. ¿A quién está usted alabando? ¿Al Señor o a algo más que habita en tu corazón? Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y espero que no se pierda ninguna de estas clases. Es un estudio muy largo, hermanos, pero nos va a capacitar con respecto a lo que creemos en la fe. Esa es la intención de este estudio. Alabar al Señor con este tiempo, pero también aprender más de lo que estamos creyendo. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Y vamos a pasar a los motivos de oración. El día de hoy vamos a estar orando por todos nuestros hermanos en necesidad que están enfermos. Hermanos, el día de hoy, por favor, estemos orando por Ángel, esposo de Yamuri. Estemos orando por nuestro hermano y presidente de la Sociedad de Varones, nuestro hermano Francisco Guevara. Oremos por él. Estemos orando por pronto recuperación de nuestro hermano Caleb Méndez. Estemos orando por ahora, hace unos instantes me enteré, estemos orando por nuestra hermana Edith, hija de nuestra hermana Ramona, que el Señor sea con ella, por favor, oremos por ella, que ahorita está revisando si es una apendicitis lo que ella tiene. Estemos orando por ella y por todos sus pequeños hermanos. Entonces, vamos a hacer esta oración. Cualquier duda que tengamos, hermanos, con respecto a estos estudios, por favor envíenlos a IPAR San Pablo SLP, que estamos aquí en la pantalla. El correo es iparsanpabloslp@gmail. Así también está en YouTube, en Twitter o en esta página. También puedes dejarnos tus preguntas o tus comentarios. Te voy a poner también cualquier duda, estamos a este número 41 13 96 20. Ese es mi número para cualquier situación que tú necesites. El Señor sea contigo y vamos a cerrar nuestros ojos para empezar a orar por nuestros hermanos. Señor Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo, Padre, que tú nos has brindado, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido con nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado, Señor. Por más que las situaciones cambien y se ponen difíciles contra nosotros, Padre, tú estás en medio de nosotros siendo fiel, siendo luz, Padre. Danos la capacidad de creer en tu palabra. Danos la capacidad de crecer en tu palabra. Danos y queremos, Señor, conocerte más y más y más. Y que tu amor, que tu poder crezca, Señor. Que borre cualquier aspecto de duda y de temor que pueda existir en nuestras vidas. En esta tarde, Señor, a ti, el Señor todo glorioso y poderoso, queremos elevar ante ti esta oración de intersección por todos nuestros hermanos que actualmente están viviendo una situación de salud. Inicialmente por nuestra hermana Ana Laura y Rebeca Juárez, Padre, las cuales, Señor, tú las estás rehabilitando, Padre, y sé que en tu tiempo perfecto terminarás y culminarás esta obra.
sé con su esposo, Señor, con sus compañeros en los trabajos que ellos tienen, sus negocios, Padre. Guárdalos de todas estas situaciones de COVID. Te pido, Padre, que seas con mi hermana Edith, Señor, Coronado, Padre, que actualmente, Señor, está en el hospital. Guárdala, Señor, haz de saber que estamos orando por ella, haz de sentir, Padre, que no la has abandonado y que tú estás con ella y con todos sus pequeños y su familia. Creemos en ti, Señor. Creemos, Padre, todo lo que tú eres y todo lo que tú haces y harás en nuestras vidas. Creemos, Señor, que así lo harás. Sé con Yair, el sobrino de mi hermano Manuel y Erlinda. Ayúdalo en esta batalla del cáncer, Padre. Sé con mi hermana Lupita, Tabita, Epifania, Tomasa, Señor, que están guardadas en sus hogares, Señor, pero Padre, guárdalas y acompáñalas en estas situaciones de prueba. Te pido que seas con mi hermano Pancho, Señor. No permitas, Padre, que nada malo le pase a su cuerpo, Señor. Reavívalo, Señor, rehabilítalo, Padre. Permite que podamos encontrarnos con ellos nuevamente, Padre. Sé con mi hermano Manolo, Padre, papá de Alison, Señor, en esta disputa tanto de salud, pero también como laboral, Padre. No lo abandones, Señor. Muéstrale tu poder, muéstrale tu amor, Señor, de tal manera que Él se acerque a conocerte a ti, Señor. Sé con mi hermana Ana Méndez Batres, Señor. Tú sabes lo que está viviendo en su cuerpo, Padre. Ayúdala, Señor. Cuídala, Padre. Te bendigo. Y te pido, Señor, que seas con ella en su nuevo trabajo, Padre, en este colegio, Padre. Ayúdalo, Señor, y sé con cada uno de los compañeros y líderes de esta institución educativa. Te pido, Padre, que seas con mi hermano Daniel Garcés y mi hermana Leti Garcés, Padre, con Dani, Señor, que están ahí resguardados en sus hogares, Padre. Danos la dicha de volvernos a ver, Padre. Danos la dicha de volver a orar juntos, Señor, de meditar en su palabra, Padre. Porque fuera de ti no somos nada, Señor, te necesitamos a ti, Padre. Sé con mi hermana Carmen Loredo, Padre, en esta situación también de salud. Ayúdala, Padre, como ayuda a toda su familia a rehabilitarlos completa y correctamente. A igual, Señor, te pido que seas con la vida de mi hermano Ángel, Padre, esposo de Yamuri, yerno de mi hermana Alicia, Señor. Guárdalo, Padre, de todos los males que puedan estar a su alrededor. Protégelos, Padre. Sé con Joseph también, Señor. Sé con Francisco Javier, sobrino de mi hermana Isabel Moreno, Padre. Sé con su hermana, Padre, que conocimos. Cumple su obra, Padre. Cumple ese propósito que este joven tiene en ti, Señor, y cree que tú lo harás por medio de él en todo lo que está pasando. Te pido que seas con mi primo Jorge Hernández, Señor. Te pido que lo ayudes, Padre, en todo lo que está haciendo y pasando, Padre, y danos la oportunidad de volvernos a ver, Padre, porque todo esto te lo pedimos a ti, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Nos vemos el día de mañana, 7 de la noche, con nuestro hermano Emanuel Martínez Padrón. No se pierdan los estudios, hermanos. Yo sé que van a ser de mucha bendición para ustedes. Esto es para crecer más y que tengamos un conocimiento más amplio de lo que realmente somos en el Señor. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana.